¿Sabías que el cielo está lleno de una adoración constante que nunca se detiene? A menudo, cuando pensamos en el cielo, imaginamos un lugar de paz y tranquilidad. Sin embargo, la realidad es mucho más vibrante y llena de acción espiritual. En la Biblia se nos dice que alrededor del trono de Dios los seres celestiales están en un continuo acto de alabanza y adoración. El Apocalipsis nos da una imagen clara de esto, diciendo que y día y noche no cesan de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Esta adoración no es un acto monótono, sino una expresión dinámica de amor y reverencia hacia la divinidad. Los ángeles, junto con los seres celestiales, no dejan de glorificar a Dios, reconociendo su grandeza, poder y santidad. Si bien no podemos ver este espectáculo celestial con nuestros ojos humanos, cada día, en cada momento, se eleva una sinfonía de alabanza desde el cielo que jamás cesa. Es una manifestación de la profunda espiritualidad y fe que existe en el reino de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo esto podría influir en nuestra adoración aquí en la tierra? Si los cielos nunca dejan de alabar, ¿qué nos impide a nosotros, como hijos de Dios, vivir una vida llena de adoración constante y sincera? Este entendimiento debe transformar nuestra manera de ver el culto y la adoración. A menudo nos sentimos desconectados del cielo, como si nuestras oraciones y canciones llegaran a un vacío. Sin embargo, debemos recordar que nuestras alabanzas son un eco de la adoración celestial. Cada vez que nos postramos en oración o participamos en un culto, estamos uniéndonos a los cielos en esa adoración sin fin. Imagina qué poderoso es eso. Somos parte de algo mucho más grande que nuestras vidas terrenales. Somos parte de una celebración eterna que nunca termina. Cuando leemos en la Biblia acerca de la adoración celestial, nos damos cuenta de que Dios no solo es adorado por su poder, sino también por su amor incondicional hacia la humanidad. Ese amor es el que impulsa nuestra adoración. La salvación, que es el regalo de la gracia de Dios, nos invita a participar en esta adoración. Si no entendemos la adoración como algo eterno y lleno de significado, tal vez no comprendemos completamente el propósito de nuestra vida cristiana. La adoración no es solo algo que hacemos los domingos, sino un estilo de vida diario. Es esencial que como creyentes nos entrenemos en una vida de oración y adoración constante. Cada momento de nuestra vida puede convertirse en una oportunidad para elevar nuestro espíritu hacia Dios. Esto no significa que debamos pasar todo el día orando en voz alta, sino que debemos cultivar un corazón que esté constantemente dispuesto a escuchar la voz de Dios, a responder con gratitud y amor, y a ser testigos de su divinidad en cada circunstancia. Si la adoración nunca cesa en el cielo, ¿cómo podemos permitir que se detenga en nuestros corazones? Es fascinante pensar en cómo el cielo está en constante movimiento, no solo a través de la adoración eterna, sino también por la actividad de los ejércitos celestiales. En la Biblia encontramos numerosas referencias a los ángeles y a los seres celestiales que están siempre preparados para cumplir con la voluntad de Dios. Un ejemplo claro se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se nos muestra cómo, a lo largo de toda la eternidad, los ángeles están al servicio de Dios, llevando a cabo sus órdenes de forma incansable y precisa. Los ejércitos celestiales no son solo guardianes de la gloria de Dios, sino también agentes de acción en la lucha contra el mal. La guerra espiritual que se libra en los cielos es tan real como la guerra que enfrentamos aquí en la tierra. Sin embargo, lo que diferencia a esta batalla celestial es que ya está ganada. Sabemos que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, venció el poder del pecado y la muerte,
Pero aún así, los ángeles continúan luchando bajo su dirección. En Efesios 6:12 se nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto revela una verdad profunda. Aunque los cielos estén llenos de paz y adoración, también están involucrados en una lucha continua por nuestra salvación. Cuando uno se detiene a reflexionar sobre los ejércitos celestiales, es inevitable pensar en el propósito divino de la vida humana. Nuestra oración, nuestras súplicas, nuestras luchas diarias no son batallas que libramos solos. En cada momento podemos confiar en que los ángeles están activos, no solo como protectores, sino también como guerreros espirituales que luchan a nuestro favor. De hecho, la Biblia nos asegura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Esta verdad es un recordatorio de que estamos rodeados de un ejército invisible pero poderoso, que continuamente intercede por nosotros y defiende nuestra fe. A veces, en medio de nuestras luchas terrenales, podemos sentir que estamos solos, pero la realidad espiritual es completamente diferente. Los ejércitos celestiales están en constante movimiento, intercediendo, protegiendo y guiando a aquellos que se entregan a Dios. Si tenemos fe, si caminamos en oración, nunca estamos desamparados. Esta presencia celestial nos llena de esperanza y fortaleza, sabiendo que el cielo entero está involucrado en nuestro bienestar espiritual. Las victorias que experimentamos en nuestra vida cristiana no son solo nuestras. Son el resultado de una guerra ganada por la fuerza divina de los cielos. ¿Qué haríamos si pudiéramos ver todo esto? Si tan solo tuviéramos los ojos abiertos a la realidad espiritual que nos rodea, veríamos que el cielo está mucho más cerca de lo que imaginamos. La salvación que experimentamos en la vida cristiana no solo es el acto de ser rescatados del pecado, sino también un constante acto de protección y guía celestial. Esta intercesión de los ejércitos celestiales es una gracia divina que muchas veces damos por sentada, pero que está presente en cada segundo de nuestra vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que sucede con los que ya han partido a la presencia de Dios? Es fácil pensar en la muerte como un final definitivo, pero según la revelación bíblica, la realidad es mucho más profunda y maravillosa. En la Escritura se nos enseña que la muerte no es el fin de la vida, sino una transición hacia una existencia más plena y eterna en la presencia de Dios. En Mateo 22:32, Jesús nos recuerda que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto implica que aquellos que han partido de este mundo siguen más vivos que nunca en el reino celestial. Los santos que han partido no están simplemente esperando pasivamente en el cielo. Según la Biblia, ellos están plenamente conscientes de la gloria de Dios y participan activamente en la adoración celestial. En Apocalipsis 6, 9, 10, vemos cómo los mártires en el cielo claman a Dios pidiendo justicia por lo que sufrieron en la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto demuestra que los que han muerto no están en un estado de olvido, sino en una existencia vibrante, consciente y activa en la presencia de Dios. Además, la Biblia nos muestra que los santos interceden por nosotros. En Hebreos 12:1 se nos dice que, por tanto, nosotros también, que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta gran nube de testigos está compuesta por aquellos santos que desde el cielo siguen observando nuestras vidas y nos animan a seguir adelante en la fe.
no están lejos de nosotros. Están muy cerca, intercediendo y siendo testigos de nuestras luchas y victorias espirituales. Esto nos lleva a una verdad profundamente reconfortante. La muerte no separa a los santos de la Iglesia de Cristo. De hecho, los que han partido se encuentran más cercanos a nosotros que nunca. Ellos forman una parte integral de la gran familia de la fe, una comunidad que trasciende el tiempo y el espacio. Si bien no podemos verlos, el hecho de que estén en la presencia de Dios los hace más vivos, más vibrantes y más conscientes de nuestra lucha en la tierra. Esto nos invita a recordar que, aunque enfrentemos dificultades y obstáculos, no estamos solos. Los santos que nos han precedido nos rodean, orando por nosotros y guiándonos con su testimonio de fe. Este conocimiento debe infundirnos de esperanza. Si los santos están más vivos que nunca, ¿cómo podemos temer a la muerte? En lugar de verla como un fin, debemos verla como un paso hacia una vida más plena, más cerca de Dios y más inmersos en su presencia. Esto no solo nos da consuelo, sino que también nos recuerda la importancia de vivir nuestra vida aquí con una mirada puesta en la eternidad. Si tenemos fe y seguimos el ejemplo de los santos, nuestra vida en Cristo tiene un propósito mucho más grande que cualquier dificultad terrenal. Es un consuelo indescriptible saber que Jesús, nuestro Salvador, intercede por nosotros constantemente. La Biblia nos enseña que, después de su resurrección, Jesús no se retiró de la escena divina, sino que asumió un papel intercesor ante el Padre por todos los creyentes. En Romanos 8:34 leemos: ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es una verdad que debe llenar de esperanza y confianza a todo creyente. Mientras vivimos nuestras vidas en esta tierra, Jesús está intercediendo por nosotros delante del trono de Dios. Lo increíble de la intercesión de Jesús es que no solo lo hace por nosotros en momentos de dificultad, sino que lo hace de manera continua, sin cesar. Él no toma descansos, ni se aleja de la tarea. Su oración por nosotros es constante, y su amor por nosotros es eterno. En Hebreos 7:25 se afirma: por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está siempre listo, siempre presente, para interceder a favor de los que creen en él. Cada vez que caemos, Él se presenta ante el Padre, intercediendo por nuestra restauración y perdón. Es fascinante ver cómo Jesús, en su papel de intercesor, no solo aboga por nosotros, sino que también nos presenta ante el Padre con la justicia que Él mismo nos ha otorgado. En vez de ser acusados por nuestro pecado, somos vistos a través de la justicia de Cristo, que es perfecta y pura. Esto significa que, cuando nos acercamos a Dios en oración, no lo hacemos en nuestra propia fuerza, sino que somos sostenidos por la intercesión continua de nuestro Salvador. La gracia de Dios no tiene límites, y eso se refleja en la intercesión constante de Cristo. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra vida de fe. Cuando enfrentamos tentaciones o caemos en pecado, debemos recordar que no estamos solos. Jesús está allí, intercediendo por nosotros, presentándonos ante Dios como perfectos, a pesar de nuestras imperfecciones. Cada vez que te sientas distante de Dios, recuerda que Jesús está constantemente intercediendo por ti. Él no te ha olvidado, no te ha dejado solo en tu lucha, sino que siempre está allí, abogando por ti ante el trono celestial. Esa es la maravilla del amor divino. No importa cuán lejos sintamos que estamos, Jesús nunca deja de luchar por nosotros. Y si Jesús intercede por nosotros, ¿qué más necesitamos? ¿Acaso necesitamos algo más para tener la certeza de que estamos en las manos de un Salvador tan misericordioso?
La intercesión de Cristo es nuestra mayor fuente de esperanza, porque nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas, sino de su gracia. Como dice la Biblia en 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. No importa cuán débiles nos sintamos, la intercesión de Jesús nos fortalece y nos asegura que estamos siempre bajo su cuidado y protección. Es un pensamiento que puede sorprendernos. En los cielos hay libros que están siendo escritos y abiertos. En la Biblia se hace referencia a estos libros como registros divinos que contienen las acciones, pensamientos y decisiones de cada ser humano. En Apocalipsis 20:12 se nos dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje nos revela que todo lo que hacemos y decidimos en esta vida está siendo registrado de manera precisa y perfecta en los libros celestiales. Los libros del cielo no son simplemente una lista de nuestras acciones, son el reflejo de nuestras vidas espirituales. Cada oración que hacemos, cada acto de amor y de fe, cada lucha contra la tentación, todo está registrado en estos libros. Es fascinante pensar que cada pensamiento y cada acto de obediencia hacia Dios tiene una repercusión eterna. Pero también debemos recordar que estos libros no solo están abiertos al juicio, sino que son una evidencia del amor y la gracia de Dios hacia nosotros. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestros nombres pueden ser borrados de los libros de condenación y escritos en el libro de la vida. Qué maravilloso es saber que a través de la fe podemos tener nuestro lugar asegurado en el cielo. Este registro divino no debe ser visto como algo que nos debe llenar de miedo, sino de una profunda reverencia y motivación para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si todo lo que hacemos tiene un impacto eterno, entonces nuestras decisiones diarias importan. Desde el amor que mostramos a los demás, hasta las oraciones que elevamos, cada acción tiene un valor eterno en el reino de Dios. En Lucas 10:20, Jesús nos recuerda, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Esto nos enseña que el verdadero motivo de gozo y gratitud no es que nuestras obras sean perfectas, sino que, a través de Cristo, nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida, asegurando nuestra salvación. Además, es importante recordar que los libros del cielo no solo son un testimonio de nuestras obras, sino también un recordatorio de la misericordia de Dios. Él no guarda un registro para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de arrepentirnos y ser restaurados. Como dice el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Si bien nuestros pecados son registrados, el sacrificio de Jesús en la cruz borra esos registros de condena, ofreciéndonos un nuevo comienzo. Este entendimiento debe guiarnos a vivir de manera consciente de la eternidad, sabiendo que nuestras vidas son parte de un plan divino mucho más grande, que nos enseña esto sobre nuestra vida cotidiana. Nos recuerda que todo lo que hacemos debe reflejar la fe y el amor de Dios. Vivir con conciencia de que nuestros actos están siendo registrados nos llama a ser más intencionales en nuestra relación con Dios y con los demás. No se trata de buscar la perfección, sino de vivir con un corazón sincero que se arrepiente cuando falla y se esfuerza por reflejar el carácter de Cristo en cada acción. Si entendemos que todo lo que hacemos está siendo registrado, ¿cómo podemos vivir de manera que honre a Dios en todo momento? La Biblia nos dice claramente que vivimos en una era de transición.
un tiempo en el que las señales del fin de los tiempos son cada vez más evidentes. En Mateo 24:33, Jesús dijo: Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Las señales del fin no son solo eventos terrenales, son observadas con atención desde el cielo. Los ángeles, los santos y la misma presencia de Dios están atentos a cada uno de los desarrollos que ocurren en la tierra, y todo esto se alinea con el plan divino de redención. Es difícil no notar los cambios en el mundo a nuestro alrededor. Conflictos, desastres naturales, inmoralidad creciente y un alejamiento general de los valores cristianos. Muchas veces los eventos del mundo parecen caóticos, pero, desde la perspectiva celestial, todo sigue el curso establecido por Dios. En Apocalipsis 6:1-2 se nos da una imagen vívida de las señales que indican el comienzo de la culminación del tiempo, los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos eventos no deben asustarnos, sino prepararnos espiritualmente, porque nos recuerdan que la historia humana no está en manos del azar, sino bajo el control absoluto de un Dios soberano. Además, el cielo está observando no solo los eventos en el ámbito global, sino también nuestra respuesta como individuos y como iglesia. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios de fe que Cristo nos enseñó? ¿Estamos preparados para el regreso de Jesús? Las señales del fin nos invitan a estar alertas y a vivir una vida que refleje nuestra fe en el regreso de Cristo. En Lucas 21:36, Jesús nos insta a velar y orar en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Las señales no son solo indicadores de la llegada del fin, sino también una llamada a la preparación espiritual constante. Como cristianos, debemos ser conscientes de que cada momento que pasa nos acerca al regreso de Cristo. El cielo no es un lugar lejano donde todo es estático. Está observando activamente la historia que se desarrolla en la tierra. El libro de Apocalipsis nos revela que en el cielo hay alabanzas, júbilo y también una expectativa creciente, ya que los cielos esperan la manifestación de la gloria de Dios en su totalidad. Los ángeles, por ejemplo, anhelan ver la revelación de la completa salvación de la humanidad, como se describe en 1 Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas. Vivimos en tiempos de incertidumbre, pero es vital recordar que todo lo que sucede está siendo observado desde el cielo. Esto no debe llenarnos de miedo, sino de esperanza. La llegada del fin de los tiempos no es algo que debemos temer, sino algo por lo que debemos esperar con gozo, sabiendo que el regreso de Cristo traerá la restauración final de todas las cosas. Las señales del fin son una invitación a prepararnos, a vivir con sabiduría y a aferrarnos más que nunca a nuestra fe en Dios. El regreso de Cristo es una de las promesas más poderosas y transformadoras que encontramos en la Biblia. Jesús, en su ascensión al cielo, nos dejó claro que Él regresará, pero este regreso no será como la primera vez, cuando vino en humildad, en un pesebre, para salvar a la humanidad. En su segunda venida, Cristo regresará en todo su poder y gloria para juzgar a vivos y muertos y para instaurar su reino eterno. En Apocalipsis 19, 11 y 16 se describe este regreso triunfal de Cristo mostrando a un Salvador que ya no es un cordero sacrificado, sino un rey guerrero, victorioso sobre el mal. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el regreso que la Iglesia espera con ansias, un regreso que traerá consigo la justicia divina y la restauración de todas las cosas. Pero el cielo no está inactivo mientras esperamos este regreso.
La Escritura nos muestra que el cielo se prepara para ese momento. Los ángeles y los santos están en espera, listos para acompañar a Cristo en su victoria final sobre las fuerzas del mal. En Mateo 25:31, Jesús nos enseña que cuando Él regrese, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Este trono de gloria es el centro de la autoridad divina, y toda la creación se prepara para rendirle homenaje al Rey de Reyes. Es difícil imaginar la magnitud de este evento, pero debemos recordar que el cielo entero está alineado para este glorioso regreso. Además, el regreso de Cristo será una manifestación total del reino de Dios en la tierra. Lo que comenzó con la venida de Jesús en humildad culminará en una victoria gloriosa cuando todos los enemigos de Dios sean derrotados. En Filipenses 2:9-11, la Biblia dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, Padre. Esta es la victoria final, la que todos los creyentes esperan, donde toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Este regreso triunfal no es solo una promesa para el futuro, sino que debe impactar nuestra vida hoy. Mientras aguardamos el regreso de Cristo, somos llamados a vivir en una espera activa. ¿Estamos viviendo como si su regreso fuera inminente? En 2 Pedro 3:11-12 se nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Vivir con la expectativa del regreso de Cristo debe motivarnos a una vida de santidad, de fidelidad y de servicio a Dios y a los demás. No es suficiente con esperar pasivamente. Debemos ser parte activa de la obra que Dios está haciendo en este mundo, proclamando el Evangelio y viviendo conforme a su voluntad. Finalmente, el regreso triunfal de Cristo traerá la completa restauración de todo lo que se ha perdido. Habrá una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra, como se nos promete en Apocalipsis 21:1-4. No habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Todo será restaurado a la perfección que Dios diseñó originalmente. Esta es la esperanza que nos sostiene en medio de las dificultades de la vida. Aunque el mundo pueda parecer caótico y lleno de sufrimiento, sabemos que el regreso de Cristo traerá la paz y la justicia definitivas. Y mientras esperamos, debemos vivir con la certeza de que cada día nos acerca más a ese glorioso momento. ¿Qué te ha parecido el video sobre lo que está sucediendo en el cielo en este momento? ¿Qué opinas de la revelación bíblica que te compartí? Me encantaría conocer tu experiencia o tu punto de vista, así que deja tu comentario. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido transformador como este. Y si te ha gustado, no te pierdas el siguiente video que aparecerá en la pantalla. Será un tema que cambiará tu perspectiva. Nos vemos allí. Soy José y te agradezco por acompañarme. Hasta pronto.